un podcast de Cooperativa. Bueno, como decía recién, interesante poder conocer más detalles sobre el impacto sanitario histórico del Nirsevimab, que es, recordemos, una campaña gratuita del Estado de Chile y que logró llegar a cero en la mortalidad infantil por, ¿no es cierto?, el virus sincicial. En este contexto, además de campaña de vacunación, importante recordar que cuán importante, perdón la redundancia, es vacunar a las guaguitas contra este virus. De esto vamos a conversar con uno de los investigadores de este trabajo interdisciplinario de la Universidad de Chile, que justamente tienen un reporte y las pruebas mismas del impacto positivo y referente a nivel mundial que se logró en Chile. Por eso vamos a conversar con Leonardo Basso, que es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Cómo te va, Leonardo? Buen día. Hola, muy buenos días, Cecilia, Sebastián. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Expliquémosle a grosso modo a la gente la historia un poquito del Nirsevimab antes de que vayamos al detalle de cómo ha impactado en la realidad sanitaria del país, pero si le damos ahí un poquito de contexto a quienes están escuchando el programa y no necesariamente están tan metidos. Por supuesto. El virus respiratorio sincicial nos hacía una pequeña pandemia todos los años. Quizás la gente puede recordar estas imágenes bien terribles de los niñitos con oxígeno apilados en las urgencias o en las camas críticas con dificultad para respirar. Todo eso lo causaba este virus. Y la verdad es que teníamos bien poco que hacer contra él hasta la aparición de una nueva tecnología, un anticuerpo monoclonal que permite proteger a los niños contra esta enfermedad. Y lo que es muy relevante es que esta nueva tecnología fue usada por primera vez de manera nacional, universal y gratuita en el hemisferio sur en Chile en 2024. Y el impacto fue tremendo. El impacto fue visible en todos los hospitales y clínicas del país y de manera mucho más concreta, y quizás la más evidente de todas es que por primera vez en Chile en 2024 no murieron niñitos por virus respiratorio sincicial cuanto antes morían 10, 20 niños por año. Justamente a propósito del impacto, se habla de impacto sanitario, por supuesto, pero también impacto económico. ¿Por qué? Claro, lo que sucede es que el virus ponía a la red asistencial en un nivel de estrés tremendo. Y cuando digo la red me refiero a que las camas críticas se acababan, tenían que venir conversión de camas, los equipos de salud estaban realmente contra las cuerdas. Y todo eso al final tiene un costo. Lo que consiguió Nirsevimab fue reducir las atenciones de urgencia, reducir el número de hospitalizaciones, los días cama de niñitos que estaban en estas condiciones, reducir también los días de licencia de los padres, madres y cuidadores. Y todo eso lo pudimos cuantificar todos estos beneficios y darle una buena idea al país de cuánto nos costó y cuánto beneficio nos trajo esta estrategia. ¿Hay cifras? Tenemos las cifras. Esto lo acabamos de publicar en el Lancet Regional Health, salió la semana pasada, así que está calentita. Se ahorraron 20.500 días de licencias médicas, 25.000 atenciones de urgencia, 60.000 días cama en camas básicas e intermedias y más de 25.000 días camas en camas críticas. Esos son los ahorros en la red. Se puede llevar a peso, ¿no? ¿O a dólar? Se puede llevar a peso. Tenemos que pensarlo de dos maneras. Una es, todas estas camas disponibles ahora, significa que las listas de espera disminuyen, porque en invierno no había nunca una cama para un niñito que tuviese que hacerse una cirugía, por ejemplo. Estaban todas ocupadas por él. Claro. Un paréntesis muy chiquitito, esto lo aprendimos bien en la pandemia, Leonardo. Ahí como que tomamos el peso y la conciencia quizás del valor de una cama y del peso que tenían sobre todo las camas pediátricas, que son más escasas y son más caras incluso. Exactamente, y son más difíciles de convertir que las camas de claro. adulto.
Leonardo, pero estábamos hablando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico. Tú estabas dando cifras y Sebastián lo preguntaba si eso se podía traducir en pesos o en dólares, en términos financieros, el costo de la campaña, los ahorros, ¿cuál es el beneficio neto total? Claro, es bien impresionante. Los días de licencia generaron un ahorro de cerca de $1 millón. Las urgencias, un ahorro de cerca de $5 millones. Y los días cama, sumados los camas básica y media y las camas UCI, generaron ahorros por $50 millones. Cuando uno compara estos ahorros contra el costo de la campaña, cuánto costó comprar este medicamento, que fue $45 millones, sucede que el país queda con un beneficio neto de $23 millones en el mismo año en que se llevó adelante esta estrategia. Y esto es muy, muy extraño para una política de salud pública. Uno usualmente ve una política de salud pública como una inversión cuyo costo típicamente se recupera hacia adelante con los beneficios de las personas sanas. Acá se recuperó en costos directos y en el mismo año. Ahora, esto de que sirve de el modelo chileno se convierte en referencia en muchos países. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Porque pareciera, ¿cómo no? Algo tan evidente, o hizo falta, o de cuánto aporta este informe y este estudio que ustedes hacen para demostrar, para incentivar que otros países también lo implementen. Claro, a nosotros en Chile siempre nos cuesta creernos un poquito el cuento. Chile fue pionero en esto, fue absolutamente pionero. Y la evidencia que estamos generando es evidencia que el mundo recibe por primera vez. Los países con más recursos, varios de ellos están implementando ya Nirsevimab, pero desde Chile hemos sido capaces de colaborar con Colombia, Perú y Paraguay, con las estrategias que ellos comenzaron. Paraguay comenzó el 2025 imitando completamente la estrategia chilena y con resultados muy similares. Y Perú está comenzando este año y Colombia está comenzando este año. ¿Y a quién se le ocurrió esto, Leonardo? ¿Cómo fue? Lo que pasó es que antes de que existiese este medicamento, los niños de alto riesgo, solo los niños de alto riesgo recibían un monoclonal que se llamaba Palivizumab, pero que costaba $5 millones por niño y que requería 5 inyecciones a lo largo de todo el invierno. Cuando aparece este nuevo medicamento llamado Nirsevimab, comienza a ser usado en algunas partes del hemisferio norte en 2023. Y a nosotros en la Universidad de Chile, junto con la Facultad de Medicina, se nos ocurrió hablar con el productor e invitarlos a venir a Chile en 2024. Nos dijeron que Chile no estaba considerado sino hasta el 2028 porque era un mercado muy chiquitito. Pero logramos convencerlos con 3 razones. La primera razón es que Chile tiene una cultura de inmunización que es muy única. En Chile nos vacunamos y nos inmunizamos. De hecho, los números de la cobertura que tuvo la estrategia contra el VRS en Chile es la más alta a nivel mundial, pero por mucho. Seguimos siendo buenos para las vacunas pese al agotamiento que hubo en pandemia. Tremendamente buenos, somos increíblemente buenos, la gente nos envidia en el resto del mundo. Entonces le dijimos, vengan a Chile porque en Chile nos inmunizamos, vengan a Chile porque en Chile tenemos un plan nacional de inmunización y un departamento de estadística e información en salud que es buenísimo y van a ver muchos datos. Y modestamente dijimos, estamos nosotros que vamos a poder transformar todo esto en evidencia. Y ellos nos dijeron, de acuerdo, si es que el Ministerio de Salud de Chile desea que vayamos, vamos. Y luego trabajamos con el Ministerio de Salud para evaluar esta estrategia y mostramos tempranamente que aparentemente iba a ser un gran éxito. Y aquí la ex ministra Aguilera tomó una decisión pionera y valiente y decidió avanzar con la estrategia. Y por eso fuimos primero. Ok. ¿Y esto de alguna manera confirma la importancia del rol del Estado en la salud y en la salud pública? De todas maneras. Acá el liderazgo lo toma el Estado. Lo que es muy lindo es que toma este liderazgo basado en evidencia científica que nosotros generamos en 2023. Pero es además un Estado que logra llegar a todos los rincones de Chile con la inmunización y para incluir en el Estado de Chile a la gente
la gente que va y se inmuniza escuchó, le dijeron que inmunizara a sus niños y los llevaron. Por eso es fundamental también desde ese lado hacer la llamada, porque es una campaña que está vigente y que va a tener esos resultados si se mantiene ese nivel excelente de inmunización que tú destacas, Leonardo. Se va a repetir este año y eso va a seguir no solamente salvando vidas, sino que también incrementando estas estadísticas que se plantean. Súper importante lo que usted dice, Sebastián. El 2024 no hubo niños muertos, el 2025 no hubo niños muertos. La campaña de prevención contra el virus respiratorio sincicial está en marcha en este momento. Los niños que van naciendo son inmunizados en los hospitales, pero todos los niños que nacieron en octubre del 2024, 1 de octubre hacia acá, claro, tienen derecho a tener esta inmunización gratuita y tienen que ser llevados a los vacunatorios y los CEFAM. Entonces hay un llamado súper importante a mamás, papás y cuidadores: lleven a sus niños a inmunizarse si que no lo han llevado aún, porque esto le puede salvar la vida. Ahora, esta política es una política de Estado. Supongo que si bien dependió de la voluntad política de una ministra, digamos, en un cierto gobierno, esto queda como política permanente, supongo, ¿no? No corre riesgo de que haya un retroceso. De todas maneras, y una de las cosas que a mí me enorgullece del país es que hacemos estas cosas efectivamente como política de Estado. Nosotros tuvimos una reunión con la ministra Chomalí y la conversación siempre era respecto de cómo lo hacemos aún mejor. Nunca está en duda el que una política de salud pública como esta, tan exitosa, no vaya a continuar. De hecho, está en este instante ocurriendo en las mismas condiciones en las que ocurrió el 2025. Leonardo, a mí me gusta cuando nos enteramos, porque yo supongo que lo hacen en distintas áreas, en distintos ámbitos, cuando la Universidad de Chile hace universidad, porque finalmente esto es ser parte de la universidad estatal, de la principal universidad del país, ir en beneficio de la sociedad y de la comunidad, no solamente con el estudio propiamente tal, con que los alumnos puedan ir a la universidad, puedan aprender y puedan tener sus grados y sus títulos. Y es interesante desde ese punto de vista este trabajo interdisciplinario que hacen en ustedes en las ciencias físicas y matemáticas con medicina. ¿Hay otros trabajos e investigaciones así que se den en conjunto en distintas áreas que estén trabajando, que sean parte de la investigación y que sean en un impacto tan potente como este, ¿no? Existen varias. Nosotros comenzamos este grupo transdisciplinario con el que comenzamos trabajando durante COVID, con un trabajo bien importante que finalmente terminó siendo premiado internacionalmente bajo el gobierno del presidente Piñera. Como usted dice, nosotros somos la Chile, somos una universidad estatal, nos debemos al Estado y trabajamos con el gobierno que esté a cargo del Estado en ese momento. Trabajamos primero con el gobierno del presidente Piñera, después con el gobierno del presidente Boric. Seguimos en BRS, pero nos ha gustado mucho lo que hacemos y estamos trabajando, por ejemplo, estamos comenzando a trabajar con influenza y cómo lo podemos hacer mejor en el caso de influenza, o con otros virus como el rotavirus o el citomegalovirus, que tiene consecuencias bien complicadas, a pesar de que circula mucho menos. Entonces, eso como evaluando cómo son las campañas actuales y cómo poder ajustarlas, entiendo, ¿no? Claro, en el caso de influenza efectivamente cómo es la campaña actual y qué se puede mejorar y cómo lo hacemos mejor, sobre todo en las poblaciones de riesgo. En el caso del rotavirus, tratando de entender cuál es la carga real de la enfermedad y qué se puede hacer al respecto. Y en el caso del citomegalovirus, que es un virus que la gente debe conocer bastante menos, pero que puede provocar sordera total en los niños, ahí el asunto es cómo lo identificamos. ¿Qué hacemos para detectarlo? Y en ese sentido, eso que nos estás relatando, ¿qué tan avanzado está? ¿Algún adelanto que nos puedas dar? Una más que otra. En el caso del citomegalovirus, lo que tenemos es una serie de cálculos respecto de cuál sería el costo-beneficio de hacer un screening universal, es decir, testear a todos los niños. En el caso de influenza estamos recién comenzando. Conocer exactamente cuál es la carga que la influenza genera en la red asistencial es un poco complicado porque afecta mucho a las personas mayores y las personas mayores tienen muchas comorbilidades, entonces de repente en los registros no queda bien anotado de qué se trató lo que pasó. Claro. Entonces, ¿y en el caso del rotavirus? Y en el caso del rotavirus,
lo que está ocurriendo es que aparecen vacunas que son mucho más baratas y muy efectivas. Y la pregunta es, entonces, bueno, ¿cuál es de verdad la carga de la enfermedad para saber si es igual de costo efectivo como unirse el llevar adelante estrategias de inmunización universal? Ahora, ya que ustedes y tú en particular están al tanto de todo esto o se especializan en esto, ¿cuáles son los mayores desafíos financieros, digamos, que tiene el sistema de salud en cuanto a este tipo de patologías, enfermedades que generan costos para el Estado y también costos de vida, ¿no? Y que se puedan morigerar con este tipo de iniciativas? Claro, ocurren dos cosas. Uno es que muchas veces las políticas de salud pública generan beneficios a largo plazo, ¿cierto? Entonces, por darles un ejemplo, estamos ahora evaluando qué es lo que pasa con las asmas futuras de los niños que ahora no se enfermaron de virus respiratorio sincicial. Pasa lo mismo con la influenza, pero todos esos beneficios que están más hacia adelante, cuesta más compararlos contra los costos inmediatos de hacer una política. Y por lo tanto, junto con poder hacer esta evaluación de cuánto mejora la calidad de vida de las personas hacia adelante, hacia el futuro, uno tiene que enfocarse también un poquito en algo que es mucho más pedestre, que es el presupuesto anual del ministerio. Exacto. Y lo que nosotros tratamos de hacer son las dos cosas. Hay debate en este minuto, además por el tema del presupuesto, los recortes y todo. Sí, no está tan sencillo, sencillo. Okay. Entonces ahora, tratamos de enfocarnos en eso, en esa decisión. Ahora, es importante verlo como un continuo. Si uno lo ve como foto, muchas veces hay cosas que van a parecer gastos y gastos súper grandes, pero si uno lo mira como un continuo, ese gasto grande que se hace hoy, en 6 meses más, o en un año más, o en 5 años más, va a ser un beneficio importante. De todas maneras, doy el ejemplo del citomegalovirus, un niño que es detectado y que es tratado de manera no demasiado cara una vez que detectamos que tiene citomegalovirus, significa, por ejemplo, aparte de lo mejor en su calidad de vida, ahorrarse un implante coclear más adelante, varios años más. Es bien impresionante eso, es bien impresionante. Me recuerdo en el verano, en febrero, hablamos de ese tema y es increíble cómo eso le cambia la vida a las personas, además. De todas maneras. Bueno, felicitaciones primero, ¿no? A los investigadores de la Universidad de Chile que reafirman este impacto sanitario histórico de la decisión que se tomó, ¿no es cierto?, de vacunar a las guaguas, a los niños con el nirsevimab, que concluye, ¿no es cierto?, con este éxito total de muerte cero en estas guaguitas por el virus sincicial. El impacto en salud y el impacto financiero también. Así que referente internacional Chile en ese sentido. Muchas gracias Leonardo Basso, que es uno de los investigadores justamente académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Que esté muy bien. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Leonardo, gracias. Oye, ganan de ser tan secos, sí. Cecilia. Qué increíble, admirable. Admirable. Uf, sí, qué bueno. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Atención los fans de la ley. Por un lado, Beto Cueva encabeza la noche del rock latino mañana viernes en el Movistar Arena junto a los Atorciopelados y el ex Lucibel Claudio Valenzuela. Y 2 días después, el domingo 26, se relanza el primer álbum oficial de la ley, Desiertos, ahí en el GAM. ¿Son señales de que se viene una reunión de la ley? Vamos a ver qué nos cuenta Claudio Vergara. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Claudio, bien. Yo soy medio pesimista, pero no sé, a veces el mundo de la música es tan curioso. Pero todo puede pasar. La historia de la ley también es una historia de novela, también una historia que uno podría situar en un libro, sí, con la llegante de Beto Cuevas desde Canadá, con la muerte de Andrés Boe, después el grupo herido que sale al mundo, que se convierte en probablemente el mayor producto de exportación musical de nuestra época. Es una historia que puede servir para un libro, que se han hecho algunos intentos, pero no se ha hecho un libro de la ley como tal que cuente toda esta épica que tiene este grupo tan exitoso en nuestra historia reciente y que podría finalizar esa historia, ese libro,
esa novela podría finalizar a lo mejor este domingo o este fin de semana con quizás el primer gran acercamiento de los miembros de La Ley que han tenido en mucho tiempo. En el GAM se va a relanzar el disco Desiertos, que es el disco del año 1990 de La Ley, el primer título oficial del grupo, y va a estar presente Beto Cuevas, va a estar presente Cotia Boitis, a distancia va a estar Luciano Rojas y Mauricio Clavería, y eso de alguna forma es reunir a la formación más señera, más original de La Ley. Eso no había pasado en mucho tiempo. La distancia entre Beto Cuevas y el resto de sus integrantes, el resto de sus compañeros, era muy marcada, muy férrea, pero ahora me parece que se están dando las circunstancias por el avance del tiempo, por algunas condiciones para que esto a lo mejor en algún punto se pueda dar la reunión de los miembros originales de La Ley, y me parece que lo que va a suceder el domingo en el GAM a las 7 de la tarde, por iniciativa de Germán Bove, hermano de Andrés Bove por lo demás, es la primera alerta de lo que podría ser una inminente reunión. ¿Quién sabe, no? Bueno, pero tú que conoces mejor que nadie el mundo de la música, parece por lo que dices, hablas de inminente reunión, entonces... A ver, Mira, ¿tienes alguna información que no nos estás queriendo Capaz, porque contar? mira, Claudio Vergara siempre se mueve en esas aguas medias curiosas y después acá nos cuenta una cosita hacia la pasada y después viene el golpetazo en culto. Ya, No, lo dije por lo dije y qué. Acá doy el bocado y después exploto en otro Lo lado. dije y qué. No, mira, han habido muchos intentos en el último tiempo por reunir a La Ley, en los últimos años, por reunir a la formación original de La Ley de connotados productores chilenos, de connotados figuras y personalidades de la industria de la música, por juntar a la formación original de los años 90 de La Ley. ¿Y qué ha pasado? Beto Cuevas ha tenido una agenda propia, una agenda paralela, donde él maneja sus tiempos en términos de su carrera solista, en términos de lo que son sus proyectos, y por otro lado está el resto de La Ley, que también tiene su propia agenda, sus propios proyectos, pero no han podido conciliar, no han podido llegar a un punto en común, pese a que ambos, en distintas entrevistas, en distintos momentos del último tiempo, han dicho que tienen la disposición de juntarse, que hay que darle el tiempo al tiempo, que se puede dar alguna posibilidad de reunión. De hecho, yo estuve conversando con Beto Cuevas hace un par de días y él me decía que sí, hoy por hoy él siente una necesidad de urgencia con las cosas de su vida, siente una necesidad de que tiene que ir apurando algunas cosas o realizando algunas cosas para poder hacerla en plenitud de condiciones, en la plenitud de sus capacidades vocales, interpretativas, físicas. Y me parece que ahí desliza que, claro, la reunión de La Ley se tendría que dar ahora y no en 10 o 15 años más cuando las condiciones sean otras. O sea, con un poco lo que le pasó a los tres también. Hacer un poco ahora que se sienten bien, que están bien de salud, que están en condiciones plenas para poder ejecutar una reunión como corresponde, ¿no? Que tienen la paciencia todavía. Ahora, sí, porque todas estas quiebres muchas veces pasan por eso, por agotamiento, en fin. Ahora, ¿cómo proyectarías tú un retorno de La Ley? ¿Un retorno de grandes éxitos o un retorno en composición? Yo creo que es un retorno de grandes éxitos más bien. A mí me parece que La Ley, la gente quiere que se junte a recordar lo que fue un catálogo que en Chile es muy reconocido, en México, en Argentina, en mercados muy difíciles, es muy apetecido. Y la gente quiere un poco el karaoke, quiere un poco ver a La Ley en su punto más nostálgico. Ahí, por supuesto, ahí si perdona Claudio, que te interrumpa, pero ahí se diferencia un poco de lo que fue Los Tres o lo que fue un poquito antes Los Bunkers. Los Bunkers, exacto, claro. Que Los Tres y Los Bunkers, de hecho, nacen las reuniones con un nuevo disco y con nuevas canciones en la mira desde un principio. Habría que ver qué pasa con La Ley, pero me parece que por lo que uno puede mirar, La Ley tendría un sentido mucho más de grandes éxitos, una eventual reunión, mucho más de recorrer su catálogo, sin dejar de lado que son compositores y son músicos muy activos. Beto Cuevas es un artista que ha mantenido una vigencia muy latente el último tiempo, acaba de lanzar en febrero un EP, el EP Respira, volumen 1, con muy buenas canciones. Por tanto, son músicos activos que en algún momento, si se llegan a juntar, esto tendría que desembocar en alguna nueva canción. Claro, los músicos cuando se juntan es difícil porque viven a la sombra de sus grandes éxitos, de sus obras maestras, de sus grandes momentos. Entonces, lo que un poco le pasó a Los Tres o Los Bunkers, cómo igualar esos grandes momentos. Pero bueno, hay que arrojarse de repente y hay que ser atrevido con tu propia historia y hacer discos y composiciones nuevas que de alguna manera te mantengan a flote más allá de la nostalgia. Así que veamos qué sucede con
Beto Cuevas y la ley, con la ley en general, en estos primeros pasos para un eventual cara a cara de su formación más clásica. Ahora, la oportunidad contigo, ¿no es cierto?, es hacer un poco de historia, por supuesto. El origen de la ley, de su primera cantante, la española Gia Arboulou, por ejemplo. Exacto. Mira, escuchemos las primeras canciones de la ley, que son con Gia Arboulou. Hay una canción que es Solo un juego. No sé si la podemos escuchar, esta es la primera versión de la ley. Escuchemos. Se olvidará, tu vida se controla sin objeción, no importan las razones. Oye, ¿esto está catalogado como la ley? Esto es la ley, esto es claro. Las primeras grabaciones que hizo la ley con Andrés Bove, mentor de la ley, con Rodrigo Cotia Boitis, tecladista, y con Gia Arboulou, que era una artista española, una cantante española, que estaba de paso por Chile. Su familia eran empresarios que vivían en distintas partes del mundo, justo les tocó avecindarse en Chile durante un par de años, y Gia Arboulou formó el grupo Nadie. No sé si recuerdan el grupo de la canción Creo que te quiero, que la podemos escuchar un poquitito. ¿Cómo no? Mira. ¿Cómo no? Estuvieron en vivo incluso. Sí, tienes razón. Sí. En las mañanas en que el sol no me ilumina, no encuentro sentido quedar a mi vida. Veo tu foto, sonríe tu cara. Otra onda distinta a la ley. Distinta. Sí. Claro, ese grupo Nadie, de ahí salió Gia Arboulou, ahí la conocen Andrés Bove y Cotia Boitis, y le dicen, estamos formando un grupo que no tiene nombre incluso, que queremos que te unas como la cantante. Y ahí se une Gia Arboulou, y de hecho es la propia Gia Arboulou quien bautiza como la ley a la ley, a partir de una canción que se llamaba La Ley, de Radio Futura, del grupo español. Los bautiza como tal, queda como la ley, y de ahí graban unas primeras grabaciones en el año 88, que de hecho salieron hace poco. Son grabaciones como la que escuchamos recién, la canción Solo un juego, donde un poco se despunta la impronta de la ley de un pop más sofisticado, más vanguardista, muy anglo, donde aparece la voz de Gia Arboulou como protagónica, pero que por supuesto iba a ser un paso muy fugaz por la ley. Gia Arboulou después tuvo que partir a España por motivos personales, tuvo que con su familia dejar Chile, y ahí nuevamente la ley, como muchas veces en su carrera, quedó un poco en puntos suspensivos. ¿Qué hacemos? Sumaron a Mauricio Clavería, sumaron a Luciano Rojas y encontraron a Beto Cuevas, pero antes de Beto Cuevas, fíjense que probaron con otros cantantes, con otros artistas, probaron con la posibilidad de que Luz Croxatto, la actriz chilena, fuera cantante de la ley, antes de que pasara Beto Cuevas. Hicieron una suerte de casting, y Luz Croxatto, que era una actriz que estaba muy de moda en esa época, la ley había hecho música para la película Hay algo allá afuera, de Pepe Maldonado, donde participaba Luz Croxatto, y de alguna forma la unieron a la ley, pero no resultó la voz de Luz Croxatto, no resultó esto de replicar la experiencia de Gia Arboulou, porque había un sector de la ley, del grupo de la ley, que quería que la cantante de la ley siguiera siendo mujer, pero con Luz Croxatto no funcionó por distintas circunstancias, y ahí después dan con Beto Cuevas a partir de un consejo de Mauricio Clavería, quien teje toda una historia y de alguna forma le presenta a Beto Cuevas al grupo de la ley y permite que Beto Cuevas se consolide ya como el cantante definitivo. Encaja perfecto en lo que era la estética, en lo que era el mundo de la ley. Siempre fue media tensa desde su llegada para adelante, siempre fue como raro, ¿eh? Al principio este gringo medio cuico, como que no costó que encajara mucho de buena a primera, pero bueno, se transformó en un éxito bien potente. Sí, pues mira, de hecho, cuando estaban sin vocalista, después de Luz Croxatto, después de algunos vocalistas que pasaron por la ley que no resultaron, Mauricio Clavería, su primera esposa, Catalina, estudiaba producción de cine, y la hermana de Beto Cuevas había llegado a estudiar producción de cine a Chile, desde Canadá. Y en asados de domingo, donde Mauricio Clavería invitaba a la hermana de Beto Cuevas, donde compartían, la hermana de Beto Cuevas le cuenta al baterista Mauricio Clavería que ella tiene un hermano que canta como Duran Duran, como Human League, como los Smiths, que canta como los grandes íconos, claro. Es de esa estética, de hecho, Beto. Claro, y le dice, yo tengo un hermano que canta, te voy a entregar un cassette a ver si te tinca. Y él va a llegar a Chile en un par de meses más, en un par de semanas más. Le pasó un cassette a Mauricio Clavería. Mauricio Clavería realmente quedó impactado por cómo cantaba Beto Cuevas, porque cantaba muy bien, con un estilo muy propio. Y
le dice Mauricio Clavería a la hermana de Beto Cuevas, bueno, cuando llegue a Chile, preséntamelo, conozcámoslo. Y cuando Beto Cuevas se presenta en la casa de Mauricio Clavería realmente queda impactado porque Beto Cuevas no solamente cantaba bien, sino que también tenía una facha muy espectacular para ser Sí. cantante. Era un artista, era un modelo. Según los Croxatos era una belleza, así lo define a Beto Cuevas. Era Sí, es realmente verdad. increíble. Entonces su presencia era imponente total. O sea, era lo que necesitaba la ley para tener un cantante que no solamente fuera una gran voz, sino que también una presencia escénica y estética súper potente. Y ahí después, Mauricio Clavería en la parcela de Andrés Bove, en Puente Alto, que tenía una parcela ahí Andrés Bove, que era el gran jefe de la ley, se los presenta a Beto Cuevas, y ahí, claro, ahí genera sentimientos un poquito más encontrados. ¿Por Hay qué? algunos que dicen que... No, hay algunos que decían que le faltaba un poco para consolidarse como vocalista de la ley, otros que decían que estaba totalmente de acuerdo y encajaba totalmente con la estética que tenía la ley en ese momento para grabar el disco Desiertos, que es el primer disco de la ley que se va a relanzar ahora el fin de semana. Pero finalmente todos se convencen de que alguien como Beto Cuevas, que cantaba en inglés, que tenía esa facha, que tenía esa impronta, que venía de otra estética, porque Beto Cuevas no estaba, uno podría decir, contaminado con el rock latino de los 80, no quería cantar como Cerati, ni como Federico Moura de Virus. Tenía su propio estilo, su propia manera de cantar, muy anglo, muy basada en el pop británico de esa época. Así que también era un artista que tenía esa independencia, ese rasgo un poquito más aparte, ¿no? Claudio, lo que recuerdo sí es que había cierto problema porque de la prensa en general era como que el Beto Cueva era el único interlocutor de la ley, ¿no? El líder, y que opacaba un poco al resto. Pero hay que decir que también comunicacionalmente, desde todo punto de vista, era el que mejor representaba a la banda, pues. Totalmente, sucede eso con los grupos, sucede eso que de pronto van decantando en que los vocalistas, en que los cantantes, los líderes van un poco fagocitándose al resto y el resto queda un poquito en segundo plano. Y por supuesto que Beto Cuevas tenía una manera de relacionarse con la prensa, una manera de hablar, una manera de relacionarse en las entrevistas que Sí. tenía una presencia distinta al resto, que el resto era quizás más tímido, Sí. tenía Claro. otra onda, era Claro, distinto. y imposible saber cómo hubiese sido el derrotero, no solamente en esto del liderazgo, sino que total, completo de la banda, si hubiese sobrevivido Andrés Bove a ese accidente. O sea, probablemente la historia hubiese sido completamente distinta. No, totalmente, porque Andrés Bove era el jefe en términos musicales, en términos de composición, en términos de la dirección musical de la ley. Pero Andrés Bove, claro, Andrés Bove aparecía en entrevistas, pero de manera un poquito más secundaria, si se quiere. Exactamente. Beto Cuevas era el que siempre aparecía en los programas de esa época. Yo recuerdo el Extra Jóvenes, en los programas que siempre en esa época. Y además el Beto tenía discurso, contenido, lo y que tenía un hablaba, se magnetismo especial expresaba. Claro, en cambio los otros chicos más tímidos, más... eso. Sí, eran distintos. Sí, eran muy distintos. Pero Beto Cuevas, claro, tenía ese magnetismo propio de los cantantes. Y eso, claro, con el tiempo fue a veces también resintiendo las relaciones, también a veces el resto de los integrantes de la ley sentía que Beto Cuevas estaba muy centrada la atención en ellos, y la historia de la ley se concentraba mucho en ellos, y la versión de la historia de la ley estaba muy concentrada en la versión que entregaba Beto Cuevas. También empiezan a suceder esos roces también, que son naturales cuando alguien en una banda monopoliza, protagoniza y concentra tanto la atención también. Claudio. Pero me parece que era inevitable en este caso. Claro, ¿y cuál fue el problema que tuvo el disco Desiertos al venderse? Mira, el disco Desiertos es un disco que se difundió muy poco, por eso ahora se está reeditando, porque salieron solo 500 copias en cassette en su momento, lo que era muy poco para un mercado incluso como el chileno, donde las copias en cassette eran bastante más voluminosas. ¿Qué pasó? La ley trabajaba con Carlos Fonseca, que era el manager de Los Prisioneros y una de las personalidades musicales más importantes en Chile. Pero Carlos Fonseca estaba preocupado de Los Prisioneros, que a fines de los 80 y principios de los 90 estaban con el disco Corazones, estaban también en toda una dinámica propia de mucho éxito en Chile y mucho éxito en Latinoamérica. Entonces la ley se sintió desplazada un poco por Los Prisioneros y por Carlos Fonseca. Sintió que Carlos Fonseca no los pescaba mucho, era su representante, pero Carlos Fonseca tenía la mayor atención en Los Prisioneros. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Y qué hace Alejandro Sanfuentes, que es quien trabajaba con Carlos Fonseca? Era de alguna forma su brazo derecho. Alejandro Sanfuentes le dice a la ley: yo los voy a manejar
olvídense de Fonseca, hagamos una vía paralela, hagamos de alguna forma un mundo propio que nos permita a nosotros seguir nuestra carrera sin la necesidad de que esté Carlos Fonseca. Y eso enojó mucho a Fonseca, y eso hizo que Fonseca solamente autorizara y se difundiera muy pocas copias del disco Desierto, solo 500 copias, y que el resto del disco, por el enojo de Fonseca y por esta tensión y este cortocircuito entre La Ley y Carlos Fonseca, solamente quedara remitido a un cajón, quedara remitido a una parte menos luminosa de la difusión del disco. Y fíjense que el cassette de La Ley es un disco que tuvo tan poca difusión en su momento, pese a que la canción Desiertos sí tuvo una difusión radial importante, que la gente que lo tiene, que lo compró en esa época, han aparecido remates, ventas posteriores donde se vende a 200.000, 300.000 pesos en internet, en algunas plataformas, porque es un objeto muy valioso, es un objeto muy valioso porque salió muy poco por esta disputa entre Fonseca y La Ley, y de alguna forma eso lo hizo un objeto, la verdad, de culto. Ahora, había también cierto, no sé si prejuicio, que con La Ley de parte de otros grupos más rockeros, que decían como que La Ley era medio liviano, sí. No sé, y la comparación con Los Prisioneros y siempre, todo eso. siempre lo ponían en la balanza. Sí. Claro, con los tres también. Con los tres, sí, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. De hecho, hasta el día de hoy los integrantes de La Ley, claro, reconocen que el mundo intelectual, el mundo artístico los miraba como una banda un poquito más de plástico, muy comercial, con un apetito global muy descarado, con un apetito de querer comerse al mundo que a veces no era bien visto. Claro, en la competencia con los tres, que eran el paralelo más concreto y más generacional de esa época, siempre La Ley en ese análisis salía perdiendo, porque era un grupo que no escondía sus intenciones de estar en el Festival de Viña, donde estuvieron varias veces, de hacer propaganda y hacer comerciales y publicidad para marcas de bebidas, por ejemplo, para marcas de gaseosas. Por tanto, ellos eran corporativos, ellos se unían a finalmente el flujo comercial de la música. Y eso les pasó la cuenta porque eran, por una élite más intelectual, eran vistos como tipos que a lo mejor no merecían un lugar estelar en la música chilena. Pero me parece que con el tiempo esa disputa, esa imagen se ha ido aplacando un poco, y todos reconocemos hoy por hoy lo gigantesco que era un frontman como Beto Cuevas, el artista gigante que es y lo bien que suena La Ley en su época, la influencia que ha tenido Beto Cuevas en artistas que han recogido de alguna forma su manera de cantar, su manera de expresarse, su manera de pararse en el escenario. Eso yo creo que hoy día es imbatible. Yo creo que me parece que todas esas disquisiciones también han quedado un poco en el pasado, ¿no? De mirar a La Ley como un producto demasiado comercial. Bueno, ¿cómo van a hacer qué va a pasar este fin de semana? Este fin de semana, bueno, tenemos el show del día viernes, donde va a estar Beto Cuevas. Abre Claudio Valenzuela, el ex Lucibel, que tiene una carrera en solitario inaugurada desde el año pasado, desde que se terminó Lucibel, con algunas cosas en solitario, con algún material de Lucibel, por supuesto, presentando. Luego va a estar Aterciopelados, que es una banda colombiana clásica de los años 90, clásica de la era MTV, qué bueno. pop rock de esa época. Sí, buenísimo. Grandes canciones, ¿no? De Aterciopelados. Grandes temas. Y después está Beto Cuevas, todo esto en el Movistar Arena, donde Beto Cuevas combinará material en solitario que viene presentando en el último tiempo con, por supuesto, los grandes himnos de La Ley, las grandes canciones de La Ley. El viernes 24 de abril, Noche del Rock Latino, entradas en Punto Ticket disponibles. Así que es una noche donde el propio Beto Cuevas ha dicho que es una forma de reunir a viejos amigos también, en un mundo tan saturado por la música urbana, también reunir a los viejos rockeros de los 90, a los rockeros que todavía mantienen la bandera en alto, de hacer esta música que trae tanta nostalgia y que le dice tanto a tanta gente. Y el domingo 26 de abril, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural GAM, en la Sala 1, habrá un evento por la reedición del disco Desiertos, el disco que hemos hablado hoy, de La Ley. Todo esto articulado por Germán Boe, que es hermano del fallecido Andrés Boe. Y en el evento va a haber un conversatorio, va a haber música también, va a estar Beto Cuevas, va a estar Cotia Boitis, así que va a ser un evento imperdible. Y como hablábamos al principio, puede ser la primera piedra de una eventual futura reunión de La Ley, así que atentos con eso, y las entradas están en gam.cl para quienes quieran asistir este domingo a las 7 de la tarde.
Perfecto. Bueno, ahí está la crónica de Claudio Vergara, entonces, con esta señal que entrega la ley al reunirse para la reedición de su primer álbum. Muchas gracias, Claudio, que estés muy, muy bien. Eso, un abrazo, estén bien. Chao, chao. Chao, Claudio. Chao. Un abrazo. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.